Panistas denuncian ante la Fiscalía General de la República a la fiscal capitalina Ernestina Godoy por espionaje. En estos momentos, legisladores de la Ciudad de México preparan pijamada. Abandonan 8 cuerpos en San Fernando, Tamaulipas. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. En Guerrero, habitantes de los municipios Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan denunciaron que 18 pobladores fueron secuestrados por integrantes del crimen organizado desde el pasado 28 de noviembre y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero. Los denunciantes aseguraron que 14 de las 18 personas secuestradas eran originarias de Barranca de Velázquez, municipio de Totolapan, en donde se habrían llevado a familias enteras. También denunciaron que en el poblado de Coronillas secuestraron a un hombre y a un niño. Ante estas denuncias, el gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado, informó a través de un boletín que, de acuerdo con recorridos realizados en esta región, no existen personas desaparecidas ni denuncias de los pobladores. Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, gracias por acompañarnos. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Elisa. Juan, ¿qué sabemos de esta presunta desaparición de personas en Guerrero? ¿Está confirmada, no está confirmado? El gobierno local indica que no tienen denuncias correspondientes. ¿Qué se sabe, Juan? Sí, bueno, mira, el domingo nos llegó un audio a un reportero del periódico donde un vocero de un grupo de autodefensa que surgió en octubre del año pasado en lo alto de la sierra de San Miguel Totolapa, daba cuenta de que estaban siendo pueblos de esa zona, estaban siendo atacados con drones y señalaba como responsables de este ataque al grupo conocido como la Familia Michoacana, el grupo delictivo conocido como la Familia Michoacana, y en este contexto informó, el audio tenía fecha de 28 de noviembre, ¿sí?, que ese mismo día de estas 3 comunidades que acabas de mencionar, hombres armados se habían llevado a 14 personas, 2 familias de este pueblo de Barranca, sí, y el resto de otras comunidades vecinas. Y estaba haciendo un llamado de ayuda al gobierno federal, mencionaba explícitamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. A raíz de esto, de esta denuncia periodística, ¿sí?, el grupo de coordinación de la Mesa de Coordinación de Construcción de la Paz, donde se concentran las autoridades de seguridad federales y estatales, informó que no tenía ninguna denuncia, que ya había habido un grupo de la policía estatal había hecho un recorrido por esa zona y que no había tenido ninguna información al respecto, pero ayer mismo un comisario ejidal de la comunidad de Lindavista, ya es de una autoridad con nombre y apellido, nos confirmó esta versión, Elisa, del secuestro de estas 18 personas. ¿Tú tuviste la oportunidad de hablar con el comisario ejidal? El reportero de La Fuente, que ha seguido este asunto, que estuvo allí cuando surgió este grupo
de autodefensa en octubre pasado. Él habló directamente con este comisario municipal que le confirmó esta información. Entonces es una zona muy apartada. Hay un delegado para la zona de la sierra nombrada por el gobierno estatal, Saúl López Ollano, que él sí nos dijo que había escuchado ya esta versión, pero que él tampoco la tenía confirmada. Sí. Pero nosotros tenemos la versión de una autoridad local muy cercana a los hechos, que está confirmando esta situación, Elisa. La desaparición de estas personas, ¿sabemos cuántas personas aproximadamente se habrían llevado? ¿Están desaparecidas? Son 18, 14 de dos familias de una comunidad y dos de otra comunidad, Coronillas, y dos más de una comunidad de la misma zona. Es en lo alto de la sierra de San Miguel Totolapan. Sí. ¿Entre estas familias hay niños? Sí, mujeres y niños. Mujeres y niños y otros campesinos que todos habían salido, nos dijo el comisario municipal, a sus terrenos, a ver sus cultivos, cuando se los llevaron estas personas. Juan, estaremos muy pendientes con esta información para saber del paradero de las personas que ya denunciaron esto desde el 28 de noviembre, se dio a conocer el fin de semana, les llegaron los audios, confirmaste con el comisario Ejidal, confirmó el reportero de La Fuente y bueno, entre ellos mujeres, niños. Imagino que es una zona de difícil acceso en general por la situación de violencia que se vive en Guerrero. Sí, muy cerca, sí, muy lejos de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan y de la cabecera municipal de Leodoro Castillo. Estas comunidades están entre estos dos municipios y sí es la parte más alta de la sierra, rica en recursos maderables y minerales, que al parecer es lo que está en disputa. Sí, bueno, muchísimas gracias por la información, Juan. Te lo agradezco. Cualquier cosa, aquí estamos para poder informar a nuestra audiencia. Sí, Elisa, cómo no, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Juan Angulo. Y así la situación en Guerrero. También allá en Guerrero, estudiantes de diferentes normales marcharon y lanzaron petardos en las oficinas estatales del PRD en Chilpancingo. Esto para exigir justicia por el asesinato de sus compañeros Jorge Herrera y Gabriel Echeverría, asesinados, recordarán ustedes, el 12 de diciembre del 2011 durante un desalojo en la autopista del Sol. Gabriel y Jorge eran estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y participaban en el bloqueo para exigir al entonces gobierno de Ángel Aguirre la entrega de becas y presupuesto para obras en la escuela. Como lo han dicho mis compañeros que me antecedieron, están más y más adentro de las comunidades y controlando a estas mismas. ¿Y dónde están sus militares? ¿Dónde está su ejército? ¿Dónde está su policía para defender a estas personas? Y médicos residentes bloquearon los alrededores del Centro Médico Siglo XXI del IMSS en la Ciudad de México para exigir la liberación de su compañera Luisa Villegas. Y es que la Fiscalía de la Ciudad de México la detuvo y la acusó de robo. Esto es lo que informaron sus compañeros y compañeras. No delincuentes, somos residentes, no delincuentes, somos residentes, no delincuentes. Justicia para Luisa, justicia para Luisa, justicia para Luisa, justicia para Luisa, justicia para Luisa. Somos residentes, no delincuentes, somos residentes, no delincuentes. Bueno, pues ella se encontraba laborando habitualmente pues todos los días y posteriormente iba a salir a comprar algo de comer. Desafortunadamente nosotros como residentes de anestesio casi siempre contamos con una bolsita
en donde contenemos diferentes medicamentos de uso diario. ¿Por qué? Porque a veces es más práctico, es más fácil. Llegan urgencias, llegan pacientes graves, en donde es más práctico tener las cosas a la mano que ir corriendo a pedirlas, a hacer un vale para solicitarlas. Entonces, siempre contamos con esos medicamentos. Desafortunadamente, los vigilantes, pues, al pedir que ella abriera su bolsita, observaron todo lo que traía. Entonces, lo consideraron como robo y de esta manera, pues, la detuvieron de manera que a nosotros nos parece injusta, dado que ella no lo estaba robando, únicamente salió con ella para comprar algo de comer y actualmente se encuentra detenida. Dentro de los riesgos es que muchas veces se considera que estos medicamentos pueden ser para uso propio, ya que hay medicamentos controlados. Sin embargo, pues entre toda la generación siempre se ha tenido suficiente comunicación para evitar este tipo de circunstancias y posteriormente, pues otros riesgos también que llegan a ocurrir, pues es la falta de medicamento, que a veces ya no hay en la institución y nosotros al tener una reserva, pues ya nosotros podemos implementarlos con los pacientes y hay pacientes que requieren ciertos medicamentos. Nosotros tenemos un guardadito, por así decirlo, y ya lo podemos utilizar. Bueno, hay mucho que escuchar con los residentes. Por lo pronto, en este caso, hasta hace unos momentos seguía detenida Luisa. Vamos a estar muy pendientes. Y el Observatorio Ciudadano en Delitos de Alto Impacto pidió la intervención del Senado para que sea el Ejército y la Guardia Nacional las que tomen el control de la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca, Morelos, ante la reciente escalada de violencia. También profesores del Estado se manifestaron en contra de la ola de crímenes. En Cuernavaca, nuestra ciudad ha sido escenario de balaceras, ejecuciones a plena luz del día, asaltos a mano armada, extorsiones, feminicidios e inclusive secuestros. Requerimos que de inmediato el ejército tome y asuma el control de la policía de Cuernavaca. Es importante para nosotros como víctimas del delito nos garanticen la vida y nuestro patrimonio. Tenemos una corporación municipal rebasada por la delincuencia, una ciudad abandonada y una sociedad que vive con miedo. El 81.7% de la población vivimos con miedo como víctimas del delito, en este caso un servidor como víctima del delito de extorsión y secuestro, se los digo. Motiva que hoy los maestros estén en las calles solicitando esa seguridad para el magisterio y la educación del Estado. Por la constante que más se ha dado es la extorsión, el robo, el secuestro express, el robo a las escuelas y el homicidio de los maestros. La constante en Cuernavaca ha sido que no ha habido esa coordinación en el apoyo a la seguridad de las escuelas y a la seguridad de los maestros. Y constantemente hemos solicitado maestros de las diferentes modalidades y la protección y la seguridad de la policía en el Estado para las escuelas. Aquí le informamos sobre el enfrentamiento registrado el viernes de la semana pasada entre pobladores e integrantes de la delincuencia organizada en Texcaltitlán, Estado de México. Uno de los criminales que fueron linchados por pobladores cansados de pagar extorsiones fue Rigoberto, alias El Payaso. Era líder regional de la familia michoacana. Él es Rigoberto de la Sánchez Santillán, El Payaso, lugarteniente de la familia michoacana que mantuvo por años bajo el terror al sur del Estado de México. Esta es la única imagen que existe del líder criminal y fue obtenida por Milenio en expedientes de inteligencia militar. De acuerdo con un informe del ejército, gente a su mando lo identificaba también como Juan Carlos Garduño Martínez, ya que con una de las dos identidades tenía antecedentes penales. De acuerdo con datos de inteligencia castrense, El Payaso era conocido por ese apodo debido a un tatuaje de una sonrisa del Guasón que se hizo en la muñeca derecha. Además, tenía tatuados un pez y una fresa, apodos de los líderes de la familia michoacana. Fue abatido por pobladores hartos de pagar derecho de piso, pero su historial criminal era largo. Organizó diversos ataques armados, como el del 3 de mayo de 2022,
en instalaciones de la Fiscalía de Sultepec. El 14 de junio de 2022, estuvo a punto de ser capturado en la comunidad de Palo Amarillo, en Texcaltitlán, cuando fue sorprendido por marinos y agentes estatales. Sin embargo, el payaso logró abrirse paso a punta de disparos. En el lugar fueron abatidos 11 presuntos criminales y detenidas 10 personas, entre ellas una mujer que aseguró que fue vendida por su primo a El Payaso. La mujer lo describió como un sujeto de 40 años, de 1,60 m de estatura, obeso, con tez blanca y cabello oscuro canoso. Reportaron que era un enfrentamiento en la comunidad de Tezcapilla entre un grupo armado y la población. Llegando al lugar nos refirieron curiosos que estuvieron ahí cerca, que se dio a causa de un grupo armado que los citó a una reunión urgente y que para cobrarles el derecho de piso, que les cobraba 10,000 pesos por hectárea o por parcela. En San Fernando, Tamaulipas, fueron abandonados los cuerpos de 8 personas maniatadas y asesinadas en las calles del ejido Emiliano Zapata. A través de distintos videos se observan los cuerpos apilados y con huellas de violencia. Fueron abandonados frente a un portón en la calle Francisco y Madero. Han pasado 1 año y 4 meses desde que 10 mineros quedaron atrapados en la mina de carbón El Pinabete, ubicada en Sabinas, Coahuila. Y esta semana inició la recuperación de los cuerpos. Iván Sánchez nos tiene la información. Sin certeza del tiempo que les tomará localizar y recuperar los restos de los 10 trabajadores que murieron tras la inundación en la mina El Pinabete, el pasado 3 de agosto de 2022, este lunes autoridades federales y estatales iniciaron los trabajos de exploración en inmediación del Tiro 4, donde consideran que podrían estar los cuerpos, pues por ahí salieron los 5 personas sobrevivientes. No podemos determinar tiempos, la Fiscalía empezará a trabajar a partir de este momento. Esperemos que muy pronto lleguemos a ellos y podamos recuperarlos, pero no podemos determinar un tiempo. Lo que sí les puedo decir es de que vamos a iniciar en el Tiro 4, que es en donde estaba el Pozo 4, que es donde salieron los 5 sobrevivientes. El fin de semana los trabajos se enfocaron en la excavación de los últimos 4 metros para llegar al techo de las galerías. Estamos a 497 días que inició la construcción, la ingeniería de este tajo a cielo abierto. Acabamos de estar ahorita en este momento, ahí estamos a 50 centímetros, más o menos aproximadamente, de las galerías. Se hizo la última voladura, una voladura general muy importante el pasado sábado. La ingeniería para garantizar la seguridad de los brigadistas de búsqueda y rescate sigue a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, cuyos trabajadores lograron extraer desde el accidente más de 5 millones de toneladas de lodo, tierra y carbón, así como 1.6 millones de metros cúbicos de agua para generar las condiciones que permitirán explorar el lugar de la tragedia. La búsqueda y recuperación de cuerpos iniciará hoy y estará a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Secretaría de la Defensa Nacional. Peritos especializados en búsqueda de personas, especializados en antropología forense y medicina, serán quienes recuperen e identifiquen los restos de los mineros a través de pruebas de ADN. Estamos trabajando con protocolos que ya tenemos experiencias en personas desaparecidas. Estos mismos protocolos serán aplicados aquí y esto significa que el grupo especializado que está compuesto con peritos de antropología, de medicina, de otras ramas de la ciencia estarán interviniendo. Familiares de los trabajadores que murieron podrán tener presencia a diario, aunque no permanente, y periódicamente las autoridades les darán a conocer los avances de los trabajos. Desde Coahuila para Milenio Noticias, Iván Sánchez. Omar Brito, buenas noches. ¿Cómo está la situación del rescate de los cuerpos? Omar. Elisa, muy buenas noches a ti y al auditorio de Milenio Televisión. Efectivamente avanza este rescate a cuentagotas, hay que decirlo, pero va avanzando. El día de hoy ya se realizó, la primera reunión entre autoridades federales y estatales.
ya con personal de la Fiscalía Estatal de Coahuila, que será la encargada ya de hacer un trabajo minucioso, un trabajo artesanal para pues entrar a estas galeras de las que hablaba justamente Laura Velázquez, que se encuentran a 50 centímetros en pues en este pozo que era el número 4. Esto pues se va a estar realizando durante esta semana. Se espera que el jueves sea cuando ya se empiecen los trabajos físicos. Pues se está realizando ahorita un trabajo de capacitación, de coordinación y pudimos confirmar con algún sobrevuelo aquí en esta mina del Pinabete, como ya se está trazando la ruta de lo que serían las galeras o las galerías de la mina que se tenían los trabajos justamente detrás de mí, y que estarán ingresando ya para buscar pues los cuerpos de estos 10 mineros que quedaron sepultados desde el 3 de agosto del año pasado. Estuvimos platicando con algunos funcionarios, justamente el delegado de la Fiscalía aquí en la región carbonífera fue quien nos detalló un poco de lo que se está haciendo ahorita para que el próximo jueves ya puedan ingresar. Se esperan los primeros datos ya el próximo viernes, que se tendría para saber dónde están los cuerpos de estos 10 trabajadores. Hay que, incluso lo dice él, hay que ser paciente, no es un trabajo rápido, no es un trabajo que se vaya a realizar de un día para otro, se están realizando estudios todavía y pues fue parte de lo que nos mencionó. Vamos a escucharlo. La recuperación, pero en estos 2 días hemos estado haciendo trabajos de planeación. El grupo coordinado, que está comandado por la Protección Civil Federal, ha estado dando las directrices, incluso hemos pasado también tiempo de capacitación en cuanto a las medidas de seguridad. Es muy necesario que al entrar a un lugar tengamos todas las medidas para evitar cualquier tipo de riesgo, y en este caso también estamos trabajando más que nada en la coordinación. Esperemos que sigamos avanzando en esto y que pronto podamos ya estar trabajando en el sitio. Omar, entonces, ¿podría ser el próximo jueves cuando ya ingresen? Podría ser el próximo jueves cuando ya se comiencen trabajos físicos. Se habla ya de una coordinación entre brigadistas de la Comisión Federal de Electricidad y la Fiscalía para empezar a realizar acciones físicas en el lugar, en esta entrada del Pozo 4, y de ahí, se ha descartado, eso sí, hay que mencionarlo, se ha descartado que se monte aquí un laboratorio por parte de la Fiscalía, y en caso de tener hallazgos de algún resto de algunos de los cuerpos de estos mineros, se estarían llevando a Saltillo y de inmediato se avisaría a las familias. Todavía se habla de un par de semanas que pudiera llevar todo este trabajo. Hay que recordar que es largo este trazo, esta mina, este pocito tenía largos trazos en túneles muy largos que se tienen que explorar. ¿Por qué? Porque no se sabía exactamente en dónde pudieran estar estos 10 trabajadores que quedaron sepultados el 3 de agosto del año pasado. Omar, muchísimas gracias por la información. Vamos a seguir pendientes. Buenas noches. Hasta luego. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Con 3 votos a favor y una abstención, la sección instructora de la Cámara de Diputados avaló el dictamen que procede el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de ejercicio ilícito del servicio público. Por lo anterior, el dictamen se turnó a la mesa directiva con el fin de convocar al Pleno a erigirse ya en jurado de procedencia para mañana miércoles. Y legisladores y alcaldes del PAN presentarán una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República y la Organización de Estados Americanos, la OEA, en contra de la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Santiago Taboada, precandidato único de Va por la Ciudad de México, precisó que la denuncia es por el espionaje a llamadas y geolocalización en sus teléfonos celulares desde 2021. En el mes de enero seguramente estaremos buscando un encuentro en la OEA, precisamente porque queremos exponer este caso de espionaje político, este caso de espionaje a la oposición política. Como bien lo decía Lía y lo decía yo también, vamos a llevar esto a todos, hasta donde tope.
esto no puede quedar como una anécdota, esta no puede quedar como una nota en un medio de comunicación. Aquí tiene que haber consecuencias. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, llamó a legisladores panistas a no obstruir la ratificación de Godoy. La seguridad de la Ciudad de México es importante, la ratificación de la fiscal. Hay un trabajo que se viene haciendo y lo que quieren los del PAN es evitar que reúna las 2/3 partes. Yo les haría un llamado a que no obstruyan la justicia, no obstruyan la ratificación de la fiscal, no perjudiquen a los habitantes de la Ciudad de México con esos actos, porque quiere decir que en lugar de ayudar a que haya justicia y seguridad, lo que quieren es impunidad para actos de corrupción de funcionarios o exfuncionarios de la alcaldía. Bueno, y el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, adelantó que los diputados panistas que no acudan a la sesión de mañana en el Congreso o que voten a favor de ratificar a Ernestina Godoy podrían ser expulsados del partido. Acusó que han recibido amenazas e intimidaciones de números anónimos en los que les piden cambiar el sentido de su voto, por lo que responsabilizó al gobierno capitalino y a la Fiscalía en caso de que algo le suceda a los diputados panistas. Y por cierto, ya los diputados panistas dormirán en el Congreso para no tener problemas para ingresar mañana al edificio y discutir esta ratificación o no de Ernestina Godoy. Armando Martínez, buenas noches. Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elisa? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Desde la calle de Allende y República de Cuba, donde ya se encuentra cerrada la circulación, este perímetro en torno al Congreso de la Ciudad de México, de cara a que mañana en punto de las 9 de la mañana se dé esta sesión donde se discutirá y votará en el Pleno del Congreso la ratificación o no de la fiscal capitalina Ernestina Godoy. Minutos antes de las 8 de la noche empezaron a llegar uno a uno de los diputados, en su mayoría panistas hasta este momento, para pernoctar justamente frente a este Congreso capitalino que se encuentra totalmente cerrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta el momento están cerradas todas estas calles contiguas justamente hasta este recinto legislativo de Donceles, Allende y República de Cuba, Donceles y República de Chile, Allende y Tacuba, y Donceles desde Eje Central. Elisa, únicamente están dejando pasar hasta este perímetro pues a todas aquellas personas que sean comerciantes y que vivan por esta zona del Congreso de la Ciudad de México. Han llegado los diputados panistas hasta este recinto, el cual pues ya está, como bien lo decías, totalmente cercado. Han dicho los diputados panistas que no quieren ninguna sorpresa en torno a esta votación, que hay que recordar a Morena todavía y sus aliados les faltan 5 votos hasta este momento para lograr esta mayoría calificada, Elisa, y puedan tener esta ratificación en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Y la oposición pues ya ha sido firme justamente en estas posturas. Por lo menos los 14 legisladores del PAN hoy en conferencia de prensa también han salido a decir que no votarán en favor de este dictamen que se aprobó la semana pasada, justamente el jueves en comisiones. Y en el PRI también, que se hablaba mucho y se especula mucho alrededor del PRI, pues hay que recordar que el pasado 12 de noviembre, cuando Adrián Rubalcaba intentó romper precisamente con el revolucionario institucional aquí en la capital del país, pues estos 8 legisladores y legisladoras que conforman el grupo parlamentario del PRI tampoco apoyaron a Adrián Rubalcaba en esta intención justamente de pues respaldar este dictamen en favor de la fiscal capitalina y que esté por 4 años más en su cargo. Así que así las cosas desde pues más de 12 horas antes aquí en el Congreso y las calles aledañas al Congreso de la Ciudad de México. Elisa, veremos cómo se da la sesión el día de mañana. Bueno, ya estamos viendo ahí que se preparan, llegan listos con ropa para la pijamada, por lo pronto pijamada panista. Por lo pronto, pijamada panista, Elisa, han llegado con su traje porque dicen hay que defender a la nación de buena manera. Llegan con unos artículos de higiene personal, traen cobijas, traen toallas, bueno, lo que se requiere para pasar la noche hasta el momento. Lo que no ha quedado claro es si pernoctarán frente al Congreso de la Ciudad de México o lo harán justamente en este hotel que se encuentra sobre la calle de Allende, este Hotel Congreso, en el cual pues también pueden tener acceso desde estas inmediaciones, en este perímetro que se encuentra cerrado en el Congreso, Elisa. Muy bien, muchísimas gracias, Armando. Buenas noches.
Muy buenas noches, Elisa, seguimos pendientes. Una pausa y volvemos. Tres microsismos con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón sorprendieron a habitantes de la Ciudad de México este 12 de diciembre. Según el Servicio Sismológico Nacional, el primero se registró a las 11:06 horas y fue de magnitud 2.8. El segundo a las 11:07 con magnitud 3 y el tercero a las 11:08 con magnitud 2.4. Tras los tres movimientos registrados, vecinos de la colonia Mixcoac en Benito Juárez reportaron la aparición de una enorme grieta en el piso que además originó una fuga de agua. La grieta de aproximadamente 50 metros de largo inició en carriles centrales de periférico, atraviesa los laterales y continúa sobre la calle Los Echave. A causa de este hecho, se rompió una tubería de 4 pulgadas de agua potable, por lo que se presentó personal del sistema de aguas para controlar la fuga de líquido. Los epicentros de los movimientos telúricos ocurrieron en la colonia Presidentes, al norponiente de la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que afectó a los barrios de Lomas Capula, Tejocote y el desarrollo urbano El Pirul, cuyos habitantes se extrañaron de la fuerza del fenómeno natural. Pocas veces se siente, pero lo que nos preocupó es que la duración sí estuvo fuertecita. No, realmente no. Nos dimos cuenta por los farolitos que se estaban moviendo, pero afortunadamente no. Yo estaba en mi cama, estaba al principio acostada y estaba con mi hermana y ella fue la que me dijo así de, uy, se sintió que se movió y yo al principio no lo sentí. Entonces como que no le hice caso, dije, ay, estás bien loca. Y ya después nos salimos y nos volvimos a meter y yo me quedé sentada y otra vez volví a sentir cómo se movió la cama. Los daños fueron mínimos. Sin embargo, el jefe de gobierno Martí Batres publicó en su cuenta de Twitter que los microsismos se sintieron con intensidad en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Al respecto habló con los medios de comunicación Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Tenemos saldo blanco en esta ocasión. De inmediato se activó el protocolo de emergencia sísmica de la Ciudad de México y se hizo una revisión. La alerta sísmica no suena en los casos que hay microsismos en la Ciudad de México. No hay tiempo de oportunidad en estos casos, sino que solamente hay tiempo de reaccionar. No hubo víctimas que lamentar, pero sí algunos daños. Los más graves ocurrieron en la colonia Insurgentes Mixcoac, donde un edificio sufrió daños en su infraestructura, siendo evacuado, la caída de una cornisa y una megafuga de agua. Con información de Enrique Luna. Y después de estos tres microsismos seguiditos, como vieron ustedes, hubo un cuarto, en Magdalena Contreras. Más adelante van a evacuar ya 8 edificios en Mixcoac Insurgentes, en Avenida Revolución y Boulevard Adolfo López Mateos, para revisar y determinar su seguridad. Manuel Somoza, buenas noches, qué gusto saludarte, querido Manuel. Buenas noches, Elisa. Oye, aquí con el gusto de estar contigo. ¿Cómo nos fue? Estábamos esperando justamente la información de la inflación en Estados Unidos en noviembre. Pues mira, salió bastante bien, tal y como lo esperábamos. El incremento mensual fue apenas del 0.1%. Y la inflación medida en términos anuales quedó en 3.1. En octubre había quedado en 3.2. O sea que fue exactamente lo que esperábamos. El dato es francamente bueno.
los mercados lo tomaron bien. No hubo mercados en México porque estuvo feriado, los bancos no abrieron, pero en los mercados internacionales, bueno, el Dow subió 0.44, Nasdaq también tuvo un incremento importante, igual que el Standard & Poor's. El peso cerró en 17.30, porque aunque no operó en México, sí operó en Nueva York y en Londres y en todos los países que operan con nuestra propia moneda. O sea que fue un magnífico dato. Yo creo que el día de mañana, que es la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, esta va a mantener la tasa de interés sin cambio, por lo cual estoy pronosticando un cierre del año bastante bueno para las bolsas de México y del mundo. Uy, qué buena noticia, Manuel. Ya lo habías pronosticado, nos adelantabas que esto podía suceder. Y bueno, ojalá porque la tasa de interés pues sí es altísima, y con esto, pues bueno, tal vez mañana nos den buenas noticias. Así es, mira, con que no suba la tasa, ya es ganancia. Ahora la discusión hacia adelante será cuándo van a disminuir las tasas. ¿Sí? Banco de México tiene también la reunión de política monetaria el próximo jueves. Yo creo que van a dejar la tasa sin cambio en 11.25, pero va a ser muy interesante porque ahí vamos a ver si realmente Banco de México la quiere empezar a bajar el año entrante o no. En Estados Unidos se espera que esta empiece a bajar por ahí de junio, julio. Yo creo que en México podría ser un poco antes de eso. Ojalá, porque es en el bien de todos. Muy bien, Manuel, pues vamos a seguir con la información. Nos vemos por aquí mañana. Así es, aquí estaremos mañana contigo. Muchas gracias, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.